Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos, como siempre, a un programa más aquí en Costa del Sol Televisión del turismo, nuestra industria. Bien, poco a poco vamos avanzando sobre este mes de noviembre, las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina. Y miren por dónde, hablando de fiestas navideñas, el tema de hoy tiene mucho que ver con fiestas. No solo en Navidad, sino en cualquier momento del año, porque vamos a hablar de un sector que yo diría que es la primera vez que tiene a bien tener cabida en nuestro programa, y no sé por qué, lo comentaba con nuestros invitados, pero circunstancias de nuestra historia han hecho que de momento no hubiéramos tocado ningún tema referido al sector de los empresarios de salas de fiestas y de discotecas. De ahí lo de la similitud de la palabra fiestas. Pues sí, hoy queremos dedicar de una manera monográfica nuestro programa del turismo, nuestra industria, para conocer este sector que tanta riqueza genera como atractivo turístico, como atractivo económico, como complemento a nuestra calidad de vida, como es el ocio, el esparcimiento, la sala de fiesta, la discoteca. Y para ello nos hemos rodeado con representantes, con empresarios de estos colectivos que a nivel empresarial pues rigen los destinos de una cantidad de establecimientos, no solamente en el caso de Málaga, sino que, como veremos por el perfil de uno de nuestros invitados, también a nivel andaluz. Y en este sentido yo quiero presentarles, por un lado, a Juan Rambla, que es presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y de Discotecas Andalucía de Noche, pero al mismo tiempo presidente de la Asociación de Empresarios de Ocio y Esparcimiento Málaga de Noche. Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Y no me explico por qué, y así lo decía con nuestros telespectadores, el hecho de ser la primera vez cuando lleváis, Juan, ¿cuánto tiempo como colectivo, como sector dentro del mundo de la noche? Bueno, la Asociación de Málaga es de las más longevas de Andalucía y tiene más de 30 y tantos años. El anterior presidente, Manolo Ruiz, que era de Torremolinos, ha estado al frente de la asociación durante 28, 27 años, donde ya me decidió retirarse y me cedieron el testigo. Bueno, por tanto no estamos hablando de un sector novato, ni mucho menos, sino que ya tiene una larga trayectoria dentro del mundo empresarial. Junto con Juan Rambla se encuentra también Lorenzo Vaz, él es secretario de la Asociación de Empresarios de Ocio y Esparcimiento de la provincia de Málaga. Lorenzo, buenas noches también. Buenas noches. Bueno, hablamos a nivel local, hablamos a nivel regional. ¿Cuántos años en el sector como empresario, Lorenzo? Pues voy a título personal. Sí, voy a cumplir 31 años el próximo marzo en mi negocio, pues de música en vivo, además, con música en vivo cada noche, ZZ Pub, y en el centro de Málaga, pues desde el 91. Así que son muchas noches y muchos conciertos ya hay. Bueno, y en el caso de Juan Rambla, Juan, ¿cuánto tiempo en el sector como empresario de la noche malagueña y andaluza? Pues igual, aproximadamente desde el año. Yo empecé a trabajar en la noche de rebote y en el año 93, creo recordar que fue, que monté el primer negocio serio, ya con intención de estabilidad. De estabilidad, sí. Y así ya unas cuantas décadas. Bueno, pues ahí seguimos. ¿Qué lo iba a decir? Que al cabo de tantas experiencias y tantas décadas, bueno, estuviéramos ahora en unos tiempos difíciles, que entraremos en detalle a lo largo del programa, pero a priori, contando con la novedad de vuestra estancia en nuestro programa, queremos conoceros, queremos conocer el colectivo, queremos saber la realidad, las estadísticas, los datos, los perfiles de los trabajadores, las circunstancias de un sector que no porque viva la noche no tenga por qué tener luz. A veces la luz puede reñirse con la noche, pues no tiene por qué. De hecho, a veces la luz es hasta más bonita de noche que durante el día. Cuando hablamos, Juan, en el caso andaluz, de la Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y de Discotecas, estamos hablando de un sector sumamente importante y potente dentro de la actividad empresarial del sector servicio en nuestra comunidad autónoma. Sí, hay que tener en cuenta que el sector del ocio nocturno, en concreto de las salas de fiesta y discotecas, es el complemento perfecto de la oferta turística que se desarrolla en cualquier ciudad, ¿no? No hay ninguna ciudad en el mundo que ya en su página web no tenga un apartado de nightlife. Es algo totalmente impensable, ¿no? Cuando cualquier persona
va a ir de vacaciones a otra ciudad, pues una de las cosas que visita en las páginas web es ese apartado. Y además es algo que se va haciendo cada vez más habitual, ¿no? Es algo que si tú quitas esa parte, pues le falta algo a la ciudad. Incluso hay destinos que se han hecho famosos a raíz de esa vida nocturna. El más llamativo obviamente es Ibiza, ¿no? Claro. Donde todo gira alrededor de esa vida nocturna, pero como Ibiza hay muchos, incluso hay destinos en pequeños pueblos o localidades de España donde la gente sitúa ese pueblo debido a un establecimiento, a una discoteca famosa que hay en ese lugar, ¿no? Claro. Juan y Lorenzo, cuando hablamos de ocio y esparcimiento, algunos nos podemos perder, ¿no?, en ámbitos, en sensaciones, en locales. En el caso concreto de vuestra asociación, ¿a qué tipo de establecimientos nos estamos refiriendo? Bueno, hay muchos tipos y como dice Juan, es un trozo que cualquier ciudad necesita, que cualquier espectador o visitante necesita, porque no solo efectivamente puedes ir a la playa o ver museos o ir a restaurantes, hay un trocito que además mueve a muchísima gente, tanto como trabajadores, que seguramente vamos a hablar a lo largo del programa, pero hablando de música en vivo, los artistas, la mayoría de ellos solo pueden trabajar en sitios como los nuestros, generalmente, ¿no? Entonces, existen más opciones, pero no hay muchas. El grueso del el trabajo de un músico está en este trozo del sector, por ejemplo. Entonces, el nivel también cultural de una ciudad también se mide por el nivel de cantidad y calidad de los músicos que hay en esa ciudad. Claro que entonces, sí. Todo es un círculo que va retroalimentándose, ¿no? Y es muy importante que nosotros existamos, pero todo va unido a que haya otro trozo de sectores que vamos de la mano. No somos los únicos que empujamos este trozo de la noche. Es gracias a otro montón de trozos de sectores del trabajo. Hablamos, por tanto, por utilizar vocablos populares, es discotecas, salas de fiestas, pubs con música, que se distinguen de otros pubs en función de algunas características y condiciones técnicas, tablaos flamencos, en definitiva. Pero cuando has dicho, Lorenzo, tema musical, yo puedo entender solo música en directo, o también puede haber locales de vuestro sector donde también esté la música enlatada, la música no de directo. Sí, nosotros evidentemente al revés, la mayor parte de los locales funcionan a través de los DJs, que también son artistas. Es decir, hoy en día existe una cultura de música enlatada, como tú decías, de DJs, de DJs que son famosos a nivel mundial, que van girando y que, por ejemplo, en nuestra ciudad, pues visitan con asiduidad determinados locales que tienen unas programaciones pues al nivel de las mejores de España, ¿no? Y es una de las alternativas que ahora mismo no solo está de moda, sino que marca tendencia, ¿no? Claro. De ahí, por tanto, que estamos hablando pues de un sector que no sé si a nivel de Andalucía o a nivel de Málaga podemos ir facilitando algunos datos a la hora de cuantificar la importancia dentro del sector servicio que generáis. Aprovechando tu calidad como presidente andaluz, Juan, ¿de cuántos establecimientos a nivel andaluz estamos hablando? Mira, a mí, antes de entrar en los números, hay un detalle que me gustaría resaltar, que es el hecho de que España, a nivel de salas de fiesta, de discotecas, es la mayor potencia que hay a nivel mundial. Es decir, somos un referente mundial. Entre los 100 mejores locales del mundo, 55 se encuentran en España, lo cual ya da una idea clara. Eso no se sabía, o al menos no se conoce mucho. Sí, son datos que están al alcance de gente que nos dedicamos a esto, claro, y que viene en prensa muy especializada, ¿no? Pero que está al alcance de todo el mundo en el momento en que entres en internet y pongas los 100 mejores clubs del mundo. Claro. Y te llamará la atención comprobar que 55 de ellos se encuentran en España, ¿no? Por otra parte es obvia, porque si somos potencia mundial a nivel turístico, lo lógico es que los servicios, claro, estén a esa misma altura de Volvemos al principio de la conversación, que somos un complemento
perfecto de lo que es la oferta turística y que hoy en día no se entiende esa oferta turística sin el ocio nocturno, sin las salas de fiestas, sin la discoteca, sin la música en directo. Bueno. Son cosas que van unidas intrínsecamente, ¿no? Claro. No se pueden separar. Entonces, volviendo a tu pregunta, en Andalucía concretamente, pues hay aproximadamente entre salas de fiesta y discotecas, que es lo que nosotros tenemos en nuestra asociación, unas 500 y pico locales, repartidos por toda la geografía andaluza. Curiosamente, en la provincia de Málaga es la que más locales aglutina, con una diferencia importante, porque nos encontramos que la costa malagueña pues es una costa que, además de muy amplia, es una costa que, debido a ese turismo que tenemos, pues propicia... Viene por descontado. Claro, propicia el que cualquier pueblo tenga un número importante de discotecas, ¿no? Pues están Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Marbella, cualquier localidad costera tienen bastantes establecimientos de salas de fiesta y discoteca, que en otras provincias, especialmente las de interior, no se produce tanto. ¿Y de las 500 andaluzas, cuántas podíamos cuantificar en nuestra provincia? Pues en Málaga estamos en 100 y bastantes, o sea, más de una quinta parte de los locales, casi una cuarta parte se encuentran en Málaga. Claro. Cuando hablamos de establecimientos, estamos hablando de empleos, estamos hablando de generación de riqueza, estamos hablando de una cultura que también propicia la actividad turística, ¿no? Hablemos de empleo. Juan, ¿de qué masa laboral estamos hablando? Mira, hay un estudio de la Asociación Nacional, de la Federación Nacional España de Noche, donde cuantificaba que el número de trabajadores medio por sala de fiesta o discoteca andaba entre los 25 y los 30 trabajadores, dependiendo del volumen de cada establecimiento. Evidentemente hay locales que son más pequeñitos, pues que funcionan con 8, 10, 5, y locales que son muy grandes que tienen 200 empleados fácilmente. Claro. Otro detalle importante de nuestro sector en cuanto al empleo es que precisamente ese problema grande que existe en España del paro juvenil, pues la mayor parte de las personas que trabajan en nuestro sector es población joven, es decir, es un primer empleo para la mayoría de ellos, es una oportunidad que tienen de trabajar de cara al público. Evidentemente, para la inmensa mayoría no es su trabajo definitivo, muchos lo hacen mientras terminan sus estudios como un complemento, claro. Otros pues mientras deciden a qué se van a dedicar en otras cosas. Perdóname, Juan, porque estamos hablando camareros, personal de barra, de seguridad, no sé, podéis ilustrarme más. Músicos, por supuesto, sí, músicos, que son fundamentales. Sí, empresas de limpieza, empresas de mantenimiento de aire acondicionado, empresas de sonido, empresas de iluminación, repartidores de mercancías. Bueno, es un sinfín. Estamos hablando de muchísimos miles de personas que mueve todo esto. Desaparecer en nosotros es quedarse mucha gente atrás, mucha gente realmente atrás. Fíjate simplemente el hecho que durante la pandemia, cuando teníamos que cerrar o no podíamos abrir, según en qué momento, el ocio nocturno, el sector del taxi perdía un turno por completo. Totalmente. Porque ya no existía turno de noche. Entonces, algo que nadie puede relacionar con nosotros, como es el taxi. O pues, los Uber, ¿no? O los Uber, o los transportes de cualquier tipo de transporte, ¿no? Incluso los municipales de ayuntamiento y demás, ¿no? Claro. Es decir, hay muchísimas actividades que nadie vincula directamente con lo que es la sala de fiesta, la discoteca o los pubs, que están vinculadas estrechamente con nosotros, y que cuando nosotros faltamos, pues todo eso se resiente, ¿no? Los restaurantes, yo hablando con compañeros que tienen restaurantes, me decían, estamos deseando que vuelvan a abrir las discotecas, porque la gente, pues si no tiene un motivo para bajar al centro, pues se queda a lo mejor en sus barrios, porque ya no tiene esa otra alternativa que existe en el centro de la ciudad, ¿no? Claro. Entonces, al final vamos todos los sectores vinculados unos con otros, y nosotros somos parte importante de esa rueda, ¿no? Para que gire todo bien. Claro. Lo que pasa que no sé, Lorenzo, si ya el término que se acuña con relación a la noche se ha quedado corto.
porque a lo mejor vuestra actividad pueda ocurrir que vaya más allá de la noche y tenga horas de día, de luz, por llamarlo así. No sé si hablar de los after o no sé si hablar de otros eventos que participáis, que organizáis ya no en horas nocturnas, sino en horas pues de otro tipo que no sea de noche. Bueno, hay 24 horas al día Por donde ejemplo, la gente, el que quiera encontrar una fiesta, seguramente que la va a encontrar. ¿Seguro? Seguramente, ¿no? Y por eso decía Juan que si nosotros desaparecemos, hay una tercera parte de esas 24 horas del día que desaparece. Y desaparece absolutamente todo el negocio que pueda haber en esa tercera parte del día. Claro. Que se dice muy sencillo, desde las administraciones hay que cerrar el ocio nocturno, por esto la pandemia, pero creo que ninguno hace un balance detallado de lo que eso significa en euros y en personas perjudicadas, afectadas. Es enorme. Entonces es muy a la ligera, desde mi punto de vista, porque lo vivo en mis propias carnes, cuando escucho a los políticos decir que van a cortar o a aumentar las restricciones. Pues creo que no están siendo del todo sensatos y no están haciendo números reales. Claro. Tú hablabas, Paco, sí, de los after. Por ejemplo. Los after es algo que legalmente han desaparecido y no existen, sobre todo porque con el cambio que hubo en el último nomenclator de actividades por parte de la Junta de Andalucía, una de las consecuencias que tenía era que los establecimientos de salas de fiesta y discotecas que podemos cerrar en un fin de semana a las 7 de la mañana y los días laborables a las 6, ya no podemos volver a abrir nuestras puertas hasta las 12 de la mañana. Y eso se hizo precisamente con la intención de evitar esos after para que la gente no hubiera un parón ahí antes de que la gente pudiese seguir. Es verdad que existe una oferta que poquito a poco se va asentando de brunch, pero ya es otro tipo de actividad, no es una actividad que tenga nada que ver con el tema del after, y es verdad pues que existe el tardeo. Lo que ocurre es que el tardeo en las discotecas se da menos, se da en fechas puntuales como puede ser feria. ¿Qué es el tardeo? El tardeo es la copa de después de comer. ¿De la tarde? Sí, la Claro. copa de tarde, es decir, hay gente que pues no va a salir por la noche hasta alta hora, pero normalmente el público que acude al tardeo es un público con una media de edad más alta, gente que pues tiene familia, que ya no Que se la quiere noche le quedar. pesa. Claro, que ya no te va a quedar hasta las 3, las 4 o las 7 de la mañana. Claro, claro. Y que lo que hacen es que a lo mejor pues van a comer y después de comer pues toman unas copas Ocio, hasta esparcimiento. las 10, las 11, las 12 de la noche, y a esa hora pues se retiran a sus casas y al día siguiente están en disposición de hacer cualquier otro tipo de actividad en una hora temprana. Entonces, bueno, esas actividades existen, esas actividades van tomando cada una su lugar y simplemente el público es el que va mandando sobre qué es lo que quiere hacer en cada momento, ¿no? Lo que no cabe duda es que sois una parte clave dentro de la industria turística que va en consonancia con nuestra potencialidad y que, a tenor de los últimos acontecimientos relacionados con el COVID, ¿no? Pues, y entramos ya poco a poco en materia, parece como si hubierais sido tratados como los malos de la película, ¿no? En cierto punto de vista, ¿no? Cuando la película tiene muchos actores y hay muchas escenas y hay muchas circunstancias. ¿Por qué el COVID y las medidas relacionadas con el COVID han visto en vuestras industrias, en vuestras empresas, un ámbito nocivo y contaminante dentro del COVID? Bueno, nosotros la conclusión a la que hemos llegado entre todos ha sido que somos un sector que se vende bien a la hora de decir que estamos tomando medidas para actuar contra el COVID, porque al fin y al cabo hay mucha gente que no entiende que seamos algo necesario para la sociedad, cuando no es así, porque hay mucha gente joven que necesita salir, que necesita relacionarse, que necesita, joven y no tan joven, ¿no? Pues hay muchas situaciones en la vida en las que cada uno decide vivir como quiere y con las circunstancias que le toca, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que hay mucha población que dicen, bueno, tampoco que cierren las discotecas, que los niños no bailen, no pasa nada. Y entonces queda muy bien decir, bueno, pues cerramos el ocio nocturno. Como si no fuera conmigo. Y la excusa principal, que es
el hecho de que somos locales cerrados, pues resulta que no deja de sorprendente, ¿no? Porque precisamente nuestros establecimientos, por temas de licencia, son locales que tienen que estar acondicionados con una renovación de aire permanente, que máximo cada 5 minutos tienen que renovar por completo el aire de la sala. Te sorprende doblemente cuando además existen hoy en día medios técnicos para instalar a través de los circuitos de aire acondicionado que garantizan la eliminación de los virus corona, incluido el COVID, dentro de los establecimientos, y lo garantizan además en un 99,9%, es decir, harían más seguros nuestros establecimientos que el estar al aire libre incluso. Sin embargo, eso se aplica para nosotros, ese criterio de locales cerrados, pero todos viajamos en aviones llenos, acompañados unos de otros. O en trenes. O en trenes, o en metro, o en Claro, autobuses. claro. Y ahí ese criterio de local cerrado, local abierto, ya no se aplica. Cambia. Es decir, es como vamos viajando en un avión, tenemos que ir con la mascarilla, pero si vamos a comer, entonces nos podemos quitar la mascarilla, porque el virus sabe que como estamos comiendo no nos afecta en ese Sí, momento. ahí se Es decir, hay circunstancias que yo creo que debemos ya de ir desterrando y adecuándonos. Nosotros no somos negacionistas, no negamos que el Todo lo virus contrario, existe, claro. entendemos que el virus está aquí y Claro. lo que entendemos que debemos aceptar y adaptarnos a vivir con el virus. Es decir, nadie se acuerda ya, porque nunca se le ha dado esta importancia, pues a cuántas personas morían anualmente de gripe, ni cómo todos los años se colapsaban todos los centros de salud, cada año se colapsaban y no pasaba nada. Es decir, pues moría gente como mueren de tantas enfermedades, desgraciadamente. Claro, claro. Los centros de salud se colapsaban y luego se arreglaba y volvíamos otra vez a la normalidad cuando pasaba el tirón, y al final tenemos que entender que este virus sigue. Si no, ¿qué sentido tiene que nos hayamos vacunado todos si no vamos a poder volver a recuperar una vida con una cierta normalidad? Es decir, tenemos que ir poco a poco aceptando que hay que respetar que cada persona es libre de tomar su decisión respecto al hecho de vacunarse o no vacunarse. Y yo no soy nadie para decirle a nadie que se vacune, pero sí que entiendo que el hecho de que alguien decida no vacunarse no puede afectar a nuestros negocios a la hora de que nos vuelvan a cerrar o a que nos vuelvan a imponer restricciones, porque de la misma forma en la que yo entiendo que cada uno está en su derecho de vacunarse o no vacunarse, no tiene por qué afectarme a mí esa decisión de ellos en que yo pueda trabajar o no trabajar. Totalmente. Que ellos no acudan a mi establecimiento. Si usted no cree en la vacunación, por la razón que sea, que todas me parecen respetables, respete usted el no acudir a nuestros locales. Aténgase a las consecuencias. Claro, si usted Claro. no quiere por la razón que sea, o no acuda, o si acude, porque al final el hecho de estar vacunado no implica que no nos vayamos a contagiar. Lo único que implica es que no nos vamos a poner, no vamos a llegar a los niveles de enfermedad al que se llegaba actualmente. Los hospitales no se están colapsando. Claro, y además cada día aparecen nuevos medicamentos. Está la pastilla esta de Pfizer nueva, que dicen que ya es un antiviral, que te lo tomas. Es un tratamiento. Y es un tratamiento sin más. Bueno, Claro. pues señores, no podemos seguir otra vez con las restricciones como está planteando el gobierno central otra vez por estas razones. El tema da todo lo que llevamos tratando, ¿no? Y sobre todo desde vuestro sector, pero sí, Lorenzo, sí que desde mi óptica de espectador he observado una circunstancia que me llama la atención y por eso la saco aquí al tapete. Parece como si el ocio y el esparcimiento, las empresas de salas de fiestas y discotecas hubieran despertado a raíz del COVID, porque hasta entonces a lo mejor no se había puesto en valor la importancia que tenéis. Lo necesaria que sois como cualquier otra actividad de esparcimiento o de tipo turístico. Y parece como si el COVID haya venido a decir, no nos machaquéis, existimos y estamos aportando riqueza al país y no somos los malos de la película. Sí, bueno, ha quedado de manifiesto efectivamente que nuestro sector implica a muchos otros sectores. Claro. Esto igual antes era una obviedad, pero ahora ha quedado evidenciado. Eso es así. Y por añadir un poquito también, que viene a cuento, es que al principio, en marzo 2020, tenía sentido que los gobiernos confinaran a toda la población,
porque se trata de evitar contagios y muertes. Hasta ahí bien, pero cuando llega un momento en que se hace vida normal, pero focalizan todo en cerramos el ocio nocturno y cerramos los restaurantes en el interior y cerramos este tipo de cosas, pero puedes hacer el resto del día, el resto de actividades en todas las circunstancias posibles. Entonces ahí ya deja de tener sentido esto, porque además del 90% de personas vacunadas, además de que ya no están enfermando gente, además de que ya no mueren 1000 personas al día, como era en aquel momento, claro. ¿Qué sentido tiene focalizar el punto en nuestro sector cuando no somos evidentemente responsables de las 5 olas que ha podido haber en España? Claro, eso quiere decir, por tanto, por hacer balance, de que al haber sido parte de excesivo celo administrativo a la hora de tomar medidas que garantizaran pues la seguridad sanitaria, ha conllevado consigo unos perjuicios. No sé si ya al cabo del tiempo esos perjuicios están teniendo cierto balance. Juan, en este tiempo transcurrido donde habéis estado siendo el centro de atención de ese celo, ¿cuáles han sido esos perjuicios, si se pueden cuantificar? A ver, cuantificar económicamente es muy difícil porque cada empresa tiene sus números y es complicado. Lo que sí es cierto que hay una serie de medidas que se han ido tomando que son incomprensibles, ¿no? Es decir, se decretaron una serie de ayudas, las cuales están llegando ahora, están llegando las ayudas de la Junta de Andalucía desde hace un mes aproximadamente, unas ayudas que son insuficientes, que nos dan un respiro, evidentemente, porque durante todo este tiempo nuestras empresas se han mantenido en su mayoría gracias bien a los ICOs que hemos estado solicitando, efectivamente, que al fin y al cabo es deuda que hemos generado para nuestras empresas durante todo este tiempo, bien a aportaciones de los socios en el caso de los que tenían. Curiosamente, las empresas que han tenido aportación, que se han mantenido por las aportaciones de los socios, ahora no tienen derecho a las subvenciones, porque la subvención solo aplica con una serie de condiciones. La primera, que tienes que tener un descenso de tus ventas superior al 30% en las ventas de 2020 con respecto a la del 2019. Con lo cual, por ejemplo, una empresa que estuviera en pérdida, pequeñas pérdidas en el 2019, ya no tiene derecho a pedir ayuda en el 2020. Por otro lado, otra de las condiciones que no se entienden es que si tú no tienes deuda, por la razón que yo te decía, imagínate que nosotros tres somos socios de un negocio y en vez de pedir un ICO hemos dicho, oye, de nuestro dinero, de nuestros ahorros, vamos a poner cada uno una cantidad y con esto vamos liquidando durante este tiempo que nos facturamos, vamos pagando a nuestros proveedores para no generar deuda, ¿no? Entonces, como la empresa no tiene deuda real con proveedores, sino que la tiene con los socios, no contempla a la hora de recibir subvenciones. Nos encontramos también con situaciones como que las empresas que son más grandes, por ejemplo, las empresas que tenían más de 50 trabajadores, han tenido que estar pagando seguros sociales de los trabajadores que estaban en el ERTE, a pesar de estar cerradas, han tenido que estar pagando. Pues ahora además nos encontramos que a la hora del reparto de las subvenciones, suponiendo que tú cumplas todas las condiciones esas previas que te he dicho de tener más pérdida del 30%, etcétera, etcétera, resulta que ellos te financian un 40% de la diferencia que tengas de pérdida del año con el anterior. Pero resulta que si tienes más de 10 trabajadores, en vez de darte el 40%, solo te dan el 20%. Entonces yo me pregunto, es decir, una empresa que es más grande, que genera más trabajo, más puestos de trabajo, recibe menos ayuda, y que ha tenido más gastos durante todo este tiempo, ¿por qué tiene que recibir menos ayuda cuando ha tenido mucho más gastos y su situación ha sido mucho más complicada durante todo este tiempo que hemos estado cerrados? No hemos recibido tampoco ayuda, es decir, para poder mantener nuestras familias, porque al fin y al cabo esta ayuda que ahora vamos a recibir es una ayuda para compensar, pues en este caso, las deudas que tienen pendientes las empresas, generadas por el pago del alquiler de este tiempo, Juan, de la estamos luz. hablando de empresas que habéis aguantado, que habéis resistido. Correcto. Podíamos estar hablando de las empresas que han tenido que cerrar, caso sí, de la tuya. Existe también. Bueno, nosotros tuvimos 17 meses cerrados por prohibición de abrir,
pero hemos soportado, porque pensemos, 30 años de historia no nos va a desaparecer por causa de COVID. En mi caso son 2 ICOs los que debo. Entonces yo he empezado a abrir con una mochila en la espalda tremenda. Por eso digo que sigue siendo muy un brindis al sol decir vamos a cerrar el ocio, vamos a cerrar a la 1 de la mañana y vamos a poner el punto de mira ahí, cuando el ocio va a seguir existiendo. Esto no va a ayudar en nada a combatir la enfermedad, que es lo que se pretende. Cerrarnos a nosotros es una ruina económica para mucha gente y no va a cambiar en nada el número de infectados, ni el de hospitalizados, ni tristemente el de fallecidos, porque el ocio seguirá existiendo, pero de manera ilegal, clandestino, en sitios. La gente se va a seguir reuniendo, eso va a seguir pasando. Claro. Además, en sitios donde no hay ningún control, ni sanitario, ni de tipo de bebidas, ni de seguridad, donde ya hemos escuchado este verano donde ha habido algún disparo en alguna fiesta privada de este tipo. O sea, estas cosas van a pasar. Y además se van a seguir contagiando. Y además no están tributando como nosotros. Además, que digo que no hay nadie al volante cuando escucho a los dirigentes decir tenemos que hacer hincapié en cerrar el ocio nocturno, porque como decía Juan, esto es muy bonito de cara a la galería para un político, porque así hace que la población piense, bueno, se están tomando medidas, pero son medidas absurdas que no solo no ayudan, sino que perjudican. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino dentro de nuestro programa, porque no cabe duda que el tema no solo da para este programa, sino que daría para largo y tendido sobre el análisis que estamos haciendo dentro de estas empresas relacionadas con el ocio, con el esparcimiento, salas de fiestas, discotecas, tablaos flamencos, pubs de música, todo ello después de la publicidad aquí en el Turismo Nuestra Industria.